Esto sucedió durante un viaje por carretera que estaba haciendo al regresar de ver a mi familia durante las vacaciones. Por lo general, no soy de los que conducen más de un par de horas porque prefiero volar, pero este año los boletos para llegar al lugar al que iba estaban mucho más caros por alguna razón. Me habría costado más de $1,000 por un vuelo de ida y vuelta que solo pasaba por unos pocos estados. Había planeado todo para llegar a casa unos días antes de tener que ir a trabajar, pero se desató una tormenta de nieve el día que iba a irme, así que tuve que quedarme 2 días más antes de finalmente comenzar el viaje. Las carreteras estaban vacías, ya que había pasado el Holiday Rush, y la mayor parte del viaje estaba bastante alejada de las grandes ciudades. Lo más difícil siempre fue permanecer despierto y luchar contra el aburrimiento. Las primeras 8 horas aproximadamente transcurrieron sin ningún problema, aunque seguro que estaba cansado, pero la nieve en el camino me mantuvo despierto y atento. Eran alrededor de las 10 de la noche. Tenía reservado un hotel en un pequeño pueblo solo 2 horas más adelante, pero mientras conducía, se encendió una pequeña luz en mi espejo. Eran los faros de alguien detrás de mí, que en realidad era la primera persona que había visto en la carretera conmigo en más de 1 hora. Sus luces se estaban haciendo más grandes rápidamente, mostrando que se acercaban muy rápido, y pronto pude ver que en realidad era una camioneta grande de algún tipo. Era solo una carretera de un carril, así que no podía salir de su camino, pero pensé que todavía se desviarían a mi alrededor, dado que iban muy rápido. Una vez que llegaron a la parte trasera de mi auto, igualaron mi velocidad y se quedaron detrás de mí. Después de unos segundos, me di cuenta de que no estaban tratando de rodearme, y nos manejamos así durante casi 10 minutos. Fue un poco desconcertante, ya que solo éramos nosotros en el camino, y sin embargo, esta enorme camioneta estaba detrás de mí. No era una distancia de seguimiento normal. Estaban tan cerca que ni siquiera podía ver su parachoques delantero o su matrícula en mi espejo. Me sentí incómodo rápidamente, pero apareció una salida hacia una gasolinera, y decidí girar con la esperanza de que se quedaran en la carretera y pudiera poner algo de distancia entre nosotros. Pero cuando me desvié y bajé por la rampa de salida, se quedaron justo detrás de mí. Entré a la estación de servicio y estacioné en una de las bombas cuando la camioneta se detuvo en la bomba detrás de mí. En ese momento simplemente no sabía lo que estaba pasando. Una parte de mí pensó que esto era algo malo, pero otra parte de mí pensó que estaba exagerando. Sabía que esta era la única gasolinera en los últimos 30 minutos, así que no era tan improbable que también necesitaran gasolina. Antes de salir, llené mi tanque. Apagué mi auto y miré alrededor de la tienda. La parte de la estación de servicio tenía las luces apagadas y un letrero de cerrado colgando de la puerta. Miré a los lados y no vi nada más que oscuridad vacía. No había casas ni edificios, solo un campo cubierto de nieve con un solo camino atravesándolo. Me miré en el espejo y vi a un hombre parado afuera de la camioneta, poniendo gasolina, así que salí y comencé a hacer lo mismo. Mientras los números marcaban lentamente en el medidor de gasolina, el hombre rápidamente puso su bomba y selló su tapa de gasolina. Lo vi caminando hacia la parte trasera de su camioneta. Luego escuché el fuerte sonido de la puerta trasera al abrirse. Había algo en ese momento, tal vez un presentimiento o simplemente un instinto, que me dijo que saliera de allí. Saqué la bomba de mi auto y ni siquiera un segundo después, 3 hombres estaban corriendo hacia mí desde la parte trasera de la camioneta. Dejé caer la bomba al suelo y rápidamente me subí a mi auto, cerrando las puertas justo cuando uno de ellos agarró la manija y trató de abrirla. Estaba temblando y moviéndome lo más rápido que pude para poner el auto en marcha. Los 3 intentaron cada puerta, pero luego inmediatamente corrieron de regreso a su camioneta antes de que yo siquiera tuviera la oportunidad de alejarme. Cuando lo hice,
Los vi alejarse poco después, yendo en la dirección opuesta por donde habíamos venido. Le informé a la policía lo que pasó, pero ni siquiera recibí una llamada con actualizaciones. Creo que es obvio que estaban tratando de secuestrar personas al amparo de la noche en la vasta autopista despoblada. Lo que es aterrador es la confianza y, a falta de una palabra mejor, lo profesional que fue toda la operación. Tan pronto como se dieron cuenta de que estaba seguro en mi auto y que no iba a ser fácil, huyeron de la escena sin siquiera necesidad de comunicarse entre ellos. Era como si lo hubieran hecho muchas veces antes. ¿Qué hubiera pasado si me atrapaban? En 2019, hice entregas en una pizzería cerca de mi escuela. Trabajaba la mayoría de los días después de clases para poder pagar mi auto y el alquiler. No era un gran trabajo en cualquier aspecto, pero fue lo suficientemente bueno como para ayudarme a terminar la universidad sin estar completamente arruinado. Esa noche no fue diferente a la mayoría al principio. Registré $600 y entregué durante 3 horas seguidas. Luego tomé un descanso para cenar y comencé de nuevo a las 9:30. Recogí el siguiente pedido y comencé a dirigirme al lugar. La dirección no parecía una casa, pero la ruta que tomé para llegar allí no fue la que esperaba. Me llevó más lejos de la ciudad, lejos de la mayoría de las casas y tiendas, y entré a un centro de negocios. Era un área llena de pequeños edificios de oficinas y nada más. Conduje por la carretera y realmente no podía decir cuáles eran las direcciones, así que simplemente seguí las instrucciones del GPS y esperé que me llevara al estacionamiento correcto. Cuando entré, conduje por un área de estacionamiento bastante larga hasta que llegué al frente del edificio y pude leer la dirección que coincidía con la del pedido, pero no había nada. El estacionamiento estaba completamente vacío. Ni siquiera las luces de la calle estaban encendidas y el edificio de oficinas no tenía señales de que hubiera alguien dentro. Verifiqué 2 veces la dirección, pensando que debía haber habido un error, pero todo estaba bien. Incluso intenté buscar en Google algún lugar cercano con la misma dirección, pero no hubo suerte. Esto era todo. Estacioné mi auto y salí, mirando a mi alrededor antes de caminar hacia la puerta. Era una puerta de vidrio con un tinte oscuro que la cubría. Llamé, luego di un paso atrás y esperé. Solo tomó un momento antes de que la puerta se abriera. Era un hombre de mediana edad que vestía ropa muy informal y sostenía una pequeña sonrisa en su rostro. De repente, se emocionó demasiado y dijo que estaba feliz de que la comida finalmente hubiera llegado y de que todos tenían hambre. Miré hacia atrás, sin ver a nadie más. Solo una luz en el medio del pasillo estaba encendida. La ignoré y solo le dije su total. Sin embargo, el hombre debió haberse dado cuenta de lo que estaba buscando, ya que rápidamente me explicó que todos los demás estaban en la sala de recreación del 3er piso para una fiesta de la empresa. Sonreí para ser cortés, pero el hombre estaba hablando con una cantidad abrumadora de entusiasmo, tanto que casi parecía que tenía que estar fingiendo. Sacó su billetera y me entregó dinero en efectivo para las pizzas junto con una propina de $10, pero cuando tomé el dinero, me pidió un favor. Quería que le ayudara a llevar las pizzas al 3er piso. El hombre me había puesto en una posición extraña. Habiendo aceptado la generosa propina, ya sentí que sería correcto ayudarlo. Por otro lado, aunque llevaba unas cuantas pizzas, no era algo difícil y no parecía necesario de ninguna manera. Comenzó a caminar sin que yo hubiera respondido, pero me instó a seguirlo mientras se dirigía hacia una puerta que conducía a unas escaleras. Lo seguí, manteniendo la distancia, pero lo seguí hasta el hueco de la escalera. Cuando entré, sentí una ráfaga de aire frío
y noté que todas las luces estaban apagadas. Solo la pequeña luz del pasillo iluminaba la entrada a las escaleras. El hombre comenzó a subir, pero se detuvo una vez que se dio cuenta de que no lo estaba siguiendo. Se giró e hizo un comentario humorístico sobre las luces, pero su sonrisa desapareció rápidamente una vez que vio que yo no iba a seguirlo más. No hubo vacilación mientras corría hacia mí con ira en sus ojos. Tiré las pizzas al suelo y salí corriendo por la puerta hacia el pasillo. Luego corrí hacia la salida y me dirigí a mi auto. Vi al hombre salir parcialmente por las puertas delanteras antes de volver a entrar y cerrarlas de golpe. Inmediatamente, llamé a la policía después de conducir a un estacionamiento diferente. El hombre se había escapado cuando llegaron allí, y como pagó en efectivo, no había forma de saber quién era realmente. El edificio de oficinas estaba vacío y no había nadie más en el tercer piso, así que está claro que era solo una especie de trampa. Lo que tenía listo para mí en el tercer piso es desconocido, y espero que nadie tenga que saberlo. Trabajo para mi papá en su pequeño negocio de construcción. Él tiene un patio y un almacén lleno de materiales, y también administra los sitios de trabajo en los que se encuentran los trabajadores. Como solo tenía 17 años en ese momento, mi trabajo era básicamente ser el chico que llevaba materiales de un lado a otro y recogía todo lo que fuera necesario dependiendo del trabajo. Sin embargo, algunos materiales tendrían que estar ahí antes de que llegaran los trabajadores porque los necesitarían para poder ir a trabajar inmediatamente por la mañana. Así que de vez en cuando, durante las semanas ocupadas, tenía que empezar a trabajar muy temprano, como a las 2 o 3 de la mañana, para asegurarme de poder dejar todo a tiempo. Obviamente, esto fue solo durante el verano, cuando no tenía escuela, así que realmente no tenía excusa para no poder trabajar, aunque me gustaba hacer las entregas temprano porque estaba tranquilo y no tenía que lidiar con nadie que me dijera qué hacer ese día. Llegué al almacén a las 3 de la mañana, cargué y comencé a dirigirme al lugar de trabajo. Era un trabajo de reparación en un viejo, tal vez incluso un edificio abandonado en las afueras de nuestra ciudad. Cuando llegué allí, vi un camión estacionado justo afuera. Sus luces estaban apagadas y no parecía que hubiera nadie cerca. Era demasiado temprano para que alguien estuviera trabajando, así que no esperaba ver ningún auto. Estacioné y salí, caminando hacia él. Al ver que no era un vehículo de la compañía, las ventanas estaban polarizadas y no podía ver el interior. Me giré y miré el edificio, tratando de ver si había alguien aquí. Llamé, preguntando si había alguien dentro, pero no obtuve respuesta. Sintiéndome un poco raro, saqué mi teléfono y llamé a mi papá. Sonó por un minuto y luego fui al correo de voz. Pensando que probablemente era solo el camión personal de un trabajador que habían dejado allí, volví a mi camión y comencé a descargar los materiales. Me tomó probablemente 1 hora, luego volví a subir y comencé a alejarme. Mientras salía del área, miré por el espejo retrovisor y, de repente, las luces del camión se encendieron. Frené bruscamente, me detuve al costado de la carretera y observé cómo el camión comenzaba a retroceder. Alguien estuvo allí todo el tiempo. Estaba seguro de que no podría haber sido un trabajador porque definitivamente me habrían respondido. Me senté y observé mientras salían del área de estacionamiento y salían a la carretera. Agarré mi teléfono y rápidamente marqué el número de teléfono de mi papá nuevamente, mientras esperaba que él recogiera. Miré y vi que el camión se había detenido justo a mi lado. Me quedé mirando su ventana, sabiendo que alguien detrás probablemente me estaba mirando. Tiré mi teléfono en el asiento y comencé a conducir hacia adelante, pero el camión rápidamente igualó mi velocidad y me impidió volver a la carretera. No había otro lugar a donde ir.
A mi izquierda había árboles y a mi derecha estaba este camión bloqueando mi camino. Empecé a entrar en pánico, poniendo el auto en reversa y tratando de retroceder. El camión hizo lo mismo, hasta que tocaron el costado de mi auto, haciéndome perder el control y salirme completamente del arcén, golpeando el costado de un árbol. El camión se detuvo rápidamente justo en la parte superior de la carretera, como si fueran a salir, pero luego sus luces de freno se apagaron repentinamente nuevamente cuando lo pusieron nuevamente en marcha y se alejaron a toda velocidad. Solo 20 segundos después, otro automóvil se detuvo a un lado de la carretera y un hombre se bajó y corrió hacia mí, preguntándome si estaba bien. No sabía su nombre en ese momento, pero era uno de los trabajadores que estaba llegando al lugar de trabajo y solo vio lo último de lo que sucedió, pero dijo que reconoció el otro camión como el de Samuel, otro trabajador que mi papá había contratado hace unos meses. Como resultó, faltaban un montón de herramientas y materiales en el lugar de trabajo, sumando casi $10,000. Y eso es solo por esa noche. Podría haber estado robando lentamente algunas cosas a la vez durante los últimos meses. Creo que lo que pasó esa noche fue que Samuel pensó que, al ver su camioneta, eventualmente todo sería rastreado hasta él y lo atraparían, así que trató de detenerme. No sé qué me habría hecho, pero considerando que yo era el único testigo, es probable que no lo hubieran atrapado siempre y cuando nunca me volvieran a ver. Desafortunadamente, su nombre y todo lo demás no indicaban nada, y es probable que fuera un inmigrante ilegal o algún tipo de delincuente que se esforzaba en obtener identificaciones y documentos de trabajo falsos o robados. Nunca esperé que algo así sucediera, pero al menos es muy poco probable que vuelva a ver a ese hombre por mucho tiempo.